Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 2 de abril de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1942 y más concretamente el 20 de enero, cuando en la villa de Gross-Wannsee, situada en Berlín, tuvo lugar una reunión de notable trascendencia. La reunión había sido aplazada ya varias veces. De hecho, se había convocado el 29 de noviembre de 1941 para que se celebrara el 9 de diciembre de ese año en las oficinas de la Interpol. Sin embargo, entre las dos fechas, la de la convocatoria y la de la futura celebración, se produjeron acontecimientos de enorme relevancia. Así, el 5 de diciembre, el ejército soviético lanzó una contraofensiva cerca de Moscú, frustrando los planes de Hitler de tomar la capital de la Unión Soviética. Y 2 días después, el Japón bombardeaba la base norteamericana de Pearl Harbor, provocando la entrada de Estados Unidos en guerra. 4 días después, además, el 11 de diciembre, el Tercer Reich declaraba la guerra a los Estados Unidos. De esta forma, ante estos acontecimientos, la reunión finalmente fue trasladada a enero de 1942. El objetivo de la misma era encontrar lo que se denominó una solución final al problema judío. En el curso de la reunión, que duró hora y media, Heydrich informó de que había aproximadamente 11 millones de judíos en toda Europa, de los cuales al menos la mitad se encontraban en países fuera del control alemán. Dado que Himmler, el Reichsführer de las SS, había prohibido más emigraciones judías, se iba a proceder al exterminio de esos judíos bajo el eufemismo de evacuación hacia el este. Aunque hubo algunas objeciones, como la de Erich Neumann, director del plan quinquenal, que pidió que se eximiera de ese destino a los judíos que pudieran ser empleados en trabajos a favor del Tercer Reich, otros presentes, como Joseph Bühler, secretario de Estado del Gobierno General de Polonia, manifestaron el deseo de que el exterminio de los judíos se produjera cuanto antes. De hecho, Heydrich se manifestó sorprendido por el hecho de no encontrar más oposición a sus planes entre los presentes. Ocultó bajo términos engañosos y biensonantes como deportación hacia el este o solución final del problema judío, en aquella hora y media se decidió el exterminio de 11 millones de judíos, todos los que vivían en Europa. Se había tratado de destinar a la muerte a un grupo concreto de la población, la acción que recibe el nombre legal de genocidio y que se cobraría finalmente la vida de millones de judíos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la pavorosa política sanitaria adoptada por el gobierno nacionalista de Cataluña de cara a la crisis del coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Departamento de Salud del Gobierno Nacionalista de Cataluña ha hecho llegar un documento al personal del SEM y a hospitales catalanes para que no se ingrese en la UCI a los pacientes de coronavirus que tengan más de 80 años. En otras palabras, se ha decretado la muerte de un grupo entero de la población de Cataluña. Segundo, el documento fue filtrado por Barcelona Televisión y de él se ha hecho eco un sector reducidísimo de los medios de comunicación, algo normal porque es sabida la proverbial sumisión de los medios de comunicación de Cataluña al gobierno nacionalista. Tercero, según el citado documento, emanado del Departamento de Salud del Gobierno Nacionalista de Cataluña, el personal sanitario ha de priorizar los recursos para aquellos pacientes que no se puedan beneficiar de ellos en términos de años de vida salvados y además deben evitar los ingresos en pacientes con escaso beneficio. Cuarto, el texto utiliza el eufemismo limitación del esfuerzo terapéutico para designar la condena a muerte de sectores enteros de la población, a los que se encuadra bajo el término de pacientes con sospecha de COVID-19 e insuficiencia respiratoria aguda. El documento está fechado el día 24 de marzo del presente año. Quinto, el texto señala que pretende mantener una ética en la toma de decisiones basada en ofrecer los recursos a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar de ellos,
en términos de año de vida salvados, máxima supervivencia al alta, evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio, ya sea por patologías respiratorias por el COVID-19 o por otras patologías que condicionen el estado crítico. En otras palabras, no se va a prestar atención sanitaria a determinados grupos de pacientes. Sexto, el texto señala que estas medidas pretenden evitar el fenómeno del primero que llega, el primero que ingresa, y afirma que la intensidad terapéutica se determinará según criterios objetivos de idoneidad y expectativas de resolución del proceso. En otras palabras, no se dará asistencia sanitaria a aquellos que se considere que no la van a aprovechar durante más años que aquellos que sobrevivan. Séptimo, aunque el documento señala que la edad no ha de ser el único criterio a la hora de determinar lo que denomina la limitación del esfuerzo, la realidad es que el texto marca la edad precisamente como el factor decisivo para recibir atención médica y poder sobrevivir. Octavo, así, los pacientes de más de 80 años no recibirán más que oxigenoterapia con mascarilla. Y si en 15 minutos no se produce su recuperación física, se les administrará midazolam. Noveno, consultados 2 médicos, uno en España y otro en Estados Unidos, esta redacción ha sabido que coinciden en que administrar el midazolam a una persona con insuficiencia respiratoria equivale a darle muerte mediante sedación. En otras palabras, el Gobierno nacionalista de Cataluña ha decidido que los ancianos de más de 80 años serán privados de respiradores y en caso de no responder de manera positiva a solo 15 minutos de oxigenoterapia, se les dará muerte mediante sedación. Décimo, no mejor es la situación decretada para los pacientes que se encuentran en los 75 a 80 años. También estos recibirán solo oxigenoterapia con mascarilla. Si en 15 minutos no presentan mejora, también se procederá a administrarles midazolam, lo que tiene como resultado la muerte por sedación, es decir, equivale a una ejecución. Undécimo, los ancianos menores de 75 años también se verán sometidos al mismo tratamiento. Si tras 15 minutos de oxigenoterapia con mascarilla, el único tratamiento que se les permite administrar, no mejoran, se les aplicará midazolam, lo que significaría su muerte por sedación. Duodécimo, el documento señala que el criterio médico puede imponerse sobre estas recomendaciones, pero solo si está razonado, argumentado y consensuado con el paciente y los familiares, una hipótesis que en una crisis como la actual entra dentro de lo imposible. Decimotercero, de manera semejante, el documento establece que la denominada limitación, es decir, la condena a muerte de los pacientes por razón de edad, es un bien para el paciente y se intenta justificar semejante circunstancia señalando que los efectos secundarios de los tratamientos agresivos son causa de padecimiento y muerte por complicaciones de la fragilidad ya presente en el paciente. En otras palabras, se le da muerte para que no sufra la muerte. Decimocuarto, el documento señala a continuación cómo tratar a los familiares. Así dice que no hay que hacer referencia a que no hay camas para todos como un motivo para denegar las curas intensivas y que también hay que evitar dar la impresión de que están decidiendo quién vive y quién muere. Decimoquinto, en el comportamiento dirigido a los familiares, el documento señala también que hay que plantear que la muerte en casa en estos momentos es la mejor opción e indica que se debe recordar que hay un alto nivel de miedo y de alarma social. Decimosexto, a continuación, el documento da una clasificación detallada de las personas en grupos, situando en el final de la vida a los denominados grandes frágiles. Decimoséptimo, de manera bien reveladora, al final del documento aparece un listado de personas que colaboraron en su redacción, como Maribel Esquerdo, médica de PADES Mutuan, es decir, del Programa de Atención Domiciliaria y los equipos de apoyo dependientes de la Sanidad Pública Catalana, Ana Olivé, médica del Hospital Mare de Déu de la Mercè y de las residencias de salud,
Sara Pons, responsable de atención espiritual en la Fundación Sanitaria Mollet, Silvia de Cuadras, psicóloga, Dolors Quera, coordinadora médica del Hospital Mutuanguel y presidenta de la sección de médicos de sociosanitario del Colegio de Médicos de Barcelona, Miquel Reguant, del Grupo de Ética de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, Esther Ruqué, médica geriatra del Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Joan Solà, director del área sociosanitaria y dependencia de la Fundación Sanitaria Mollet y presidente de la sección de médicos de residencias geriátricas del Colegio de Médicos de Barcelona, Josep Tarés, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Barcelona, y Montse Esquerda, presidenta de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Lerida y presidenta de la Comisión de Deontología del Consejo de los Colegios de Médicos de Cataluña. 18º. En paralelo a este documento, el presidente de la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia, ASCAD, Andrés Rueda, ha asegurado que las muertes por coronavirus en residencias y geriátricos son como mínimo un 50% más de la cifra oficial. 19º. Rueda ha asegurado que estaba previsto que las residencias vivirían la situación que están viviendo, porque son un colectivo de riesgo, y ha criticado que desde el Gobierno nacionalista de Cataluña no pensaran en las particularidades de ellos antes de abordar la epidemia. Y 20º, Rueda también ha criticado que la falta de material se mantiene, ya que se les dice que llegará material, pero todavía no ha llegado, y ha asegurado que hasta ahora han trabajado de la caridad gracias a aportaciones solidarias y al material que han podido comprar en los propios centros. Lo que está sucediendo en Cataluña en relación con la crisis del coronavirus reviste una extraordinaria gravedad. A los terribles efectos de la pandemia, comunes a otras regiones españolas, se suman además las acciones del gobierno nacionalista catalán que en el caso de este documento concreto revisten características que recuerdan de manera angustiosa el genocidio, es decir, la selección de un grupo humano concreto al que se condena a muerte. Por más que el documento esté refrendado por responsables de ética, salud espiritual y deontología, lo cierto es que establece un protocolo que condena a muerte a todas aquellas personas a partir de los 75 años e incluso más jóvenes que no puedan recuperarse tras 15 minutos, 15 de oxigenoterapia con mascarilla. Esta decisión, que presuntamente presenta todos los rasgos del genocidio y que, como en otros ejemplos históricos de genocidio, emplea eufemismos para ocultar instrucciones que llevan a dar muerte a una multitud de seres humanos débiles, indefensos e identificados, y así se produce que a la negación del cuidado médico se la llama limitación del esfuerzo terapéutico y a la ejecución masiva de ancianos, administración de midazolam. A esta pavorosa situación en la que el gobierno nacionalista de Cataluña, con el respaldo de profesionales de la medicina, decide la muerte de los ciudadanos, se ha llegado por el nacionalismo catalán, uno de los movimientos políticos más inmorales, más corruptos, más viles y más indecentes de la historia universal. Durante años, el nacionalismo catalán ha robado a manos llenas en Cataluña y en el resto de España. Su figura más emblemática y significativa, Jordi Pujol, permanece impune después de que tanto él como su familia robaran miles de millones de euros que se encuentran ya localizados en distintos lugares del extranjero. Pujol y los suyos no han sido juzgados e incluso la rapaz agencia tributaria esperó a que prescribieran sus delitos fiscales para anunciar que había incurrido en ellos, pero ya no tenía responsabilidad penal. Lamentablemente, Jordi Pujol no es una excepción dentro de un marasmo de corrupción y latrocinio definido como el 3%. Semejante Himalaya de robo y corrupción se ha cubierto durante décadas con la mentira difundida masivamente desde los medios de comunicación catalanes serviles como pocos. Se ha cubierto con los intereses creados en inmensos pesebrales que pagaban todos los españoles y se ha cubierto con el dinero arrancado al resto de España.
Así, una Cataluña que apenas llega al 18% del Producto Interior Bruto se ha llevado, por ejemplo, el 60% del FLA destinado a 17 comunidades autónomas. Ha recibido muchísimo más de lo que aporta, siendo un receptor neto de dinero en España desde hace años. Y lo peor es que lo ha gastado no en lo que debía, sino en mantener un sistema corrompido, dilapidador y derrochador. Con una economía que se mantiene desde hace años sobre la base del respaldo financiero que le proporciona el resto de España, las decenas de miles de millones aportados a Cataluña se han empleado en los casales para intentar enseñar una lengua catalana que no interesa a nadie en el extranjero, para pagar las embajadas de las que se ríe a mandíbula batiente el mundo entero, para costear las giras por el extranjero que solo provocan carcajadas de la gente inteligente, o para financiar un golpe de Estado que ha provocado, entre otras cosas, la fuga de más de 3.000 empresas de Cataluña. Todos esos dispendios inútiles, estúpidos y corruptos siempre fueron más importantes para los nacionalistas catalanes que pagar a las farmacias desde hace años o tener una sanidad medianamente decente. Ahora, al llegar la crisis, todas las vergüenzas han quedado al descubierto. Mientras el presidente del Gobierno nacionalista de Cataluña, el racista Torra, incurre en el delito de traición, su gobierno dicta un protocolo criminal e infame en el que sectores enteros de la población son señalados para la muerte, recordando algunas de las peores páginas de genocidio acontecidas a lo largo de la historia. Gente que nació en Cataluña o que vino de fuera y con su esfuerzo inmenso elevó a esa región a los primeros puestos dentro de España, es ahora ejecutada por orden del Gobierno nacionalista de Cataluña si no mejora tras 15 minutos de oxigenoterapia con mascarilla. Al Gobierno nacionalista catalán le bastará con decir que la culpa la tiene Madrid. El Madrid que precisamente dedica buena parte de sus recursos a mantener los dispendios injustos y alocados de las comunidades autónomas y en cabeza de ellas de Cataluña. Por supuesto, los cerebros lavados de no pocos habitantes de Cataluña cerrarán por enésima vez los ojos ante la pavorosa realidad y seguirán inclinándose ante un nacionalismo catalán que lleva décadas robándolos y que ahora además, por añadidura, los mata. Sin embargo, para ser sinceros, la culpa de estas ejecuciones en masa no pueden atribuirse solamente al Gobierno nacionalista de Cataluña. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez no mueve un solo dedo para evitar la ejecución en masa de los ancianos que viven en Cataluña, igual que los anteriores poco o nada hicieron para evitar los delitos, la corrupción, el latrocinio y la falsedad de los anteriores gobiernos nacionalistas de Cataluña. Sin embargo, los crímenes contra la humanidad no pueden ser pasados por alto. Los impulsores del genocidio de los judíos durante el Holocausto fueron en buena medida juzgados y recibieron su más que merecido castigo. Lo mismo debería suceder con aquellos que en Cataluña han decretado, bajo falsas palabras, bajo lindezas repugnantes y bajo eufemismos vomitivos, la muerte en masa de sectores enteros de la población, y en concreto los ancianos.